Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio Voces del Periodista en este portal maravilloso de anunciación que dirige la muy querida y admirada Tere García Ruiz. En este espacio no solamente es cibernético, sino también el símbolo de estar desde el Templo de la Libertad, que es el Club de Periodistas de México, en donde la muy querida Tere García Ruiz, por cierto, es directiva, y en donde confluye toda forma de pensamiento. La pluralidad aquí es la que reina en esta casa maravillosa que fundó don Antonio Sáenz de Miera Feital. Precisamente decirles que en este espacio, en la parte de atrás, hay un mural maravilloso del maestro Alberto Herrera, este portal que cuenta la historia del periodismo, la historia del propio Club de Periodistas de México, habla de nuestro medio de comunicación, de Voces del Periodista, tanto impreso como radio, habla por supuesto también de lo que es la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital, de la Posada del Periodista específicamente. Lo más importante es la historia del periodismo, esto es lo más importante en el contexto de la historia de México. Y decirles también que un ser humano maravilloso que tiene mucho que ver con la fundación de nuestro brazo académico y asistencial, que es el licenciado Víctor García Lizama, pues fue el donador de este maravilloso mural que hizo el maestro Alberto Herrera. Así es que, Alberto Hernández, perdónenme ustedes, así es que ustedes pueden venir a apreciar al Club de Periodistas de México, aquí en Filomeno Mata 8, a ver este mural del maestro Alberto Hernández y además poder gozar de una maravillosa exposición de fotografías y en fin, día con día, semana con semana, se va teniendo diferente temática, diferentes exposiciones y todo esto es abierto a todos ustedes. Así es que, qué mejor que empezar esta nueva etapa de anunciación de la mano del maestro Rodolfo Sánchez Mena, quien es alguien que es un pilar para Voces del Periodista, es editorialista de Voces del Periodista, de la revista, también de nuestro programa de radio y también en este espacio cibernético que está a través de este portal de anunciación. Así es que gracias por permitirnos ir de la mano con ustedes y gracias al maestro Rodolfo Sánchez Mena, a todos mis compañeros aquí en el Club de Periodistas de México, de esta casa de todos, que gracias a ellos técnicamente es posible este abrazo mediático. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, no sé si usted quiere agregar algo, comentar algo. No, pues que estamos muy contentos de estar aquí ahorita en el Club de Periodistas, dando inicio a este programa de principio de año para poder saludar a todo el auditorio y comentar con lo que empezamos este año, que fue pues la entrevista del presidente Peña Nieto con el presidente Obama allá en Washington y que dejó pues muchas inquietudes porque la información que debió de haberse generado pues quedó en el aire porque en realidad se llevó, como habíamos anunciado anteriormente, se llevó a cabo en medio de lo que nosotros llamamos diplomacia secreta. Esta diplomacia secreta fue producto del encuentro exclusivo, cerrado, del presidente Peña Nieto con el presidente Obama. Los dos se reunieron solos y a esta reunión asistieron únicamente ellos y posteriormente se sumaron a la reunión en la sala oval del presidente Obama, el secretario de la presidencia, el señor encargado de la oficina de la presidencia, Nuño Mayer, y la consejera del presidente Obama, Susan Rice. Entonces, de esta entrevista pues quedó una gran inquietud de qué era lo que se había discutido ahí,
la información que se ha venido generando en motivo de cuál fue el asunto que debió de haberse tratado en virtud de que se había hablado de una agenda que hablarían del tema Ayotzinapa, Tlatlaya y todos estos que han venido generando una serie de situaciones de inquietud social y política en México y que iba a tratarse ahí enfocado en términos del plan Mérida. Eso era lo que se había dilucidado por parte del subsecretario de Relaciones Exteriores de México, de esa agenda que se había hecho pública. Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? De acuerdo con los trascendidos, ¿a dónde se llevó esto de este encuentro? ¿Por qué se condujo de la manera en que se llevó a cabo? Y que nada más se dio una conferencia de prensa, el saludo tradicional, no hubo preguntas ni respuestas, y finalmente lo que está de por medio tal parece ser cierto y que está centrado en un aspecto muy importante de la producción que hay de Michoacán y de Guerrero, que es producción de uranio, y que esta producción de uranio sale de manera subrepticia hacia China, ¿sí? Y por el puerto de Lázaro Cárdenas. Esto se vino filtrando no de manera así como lo estoy expresando, lo estoy sintetizando y lo estoy llevando a sus últimas consecuencias, porque efectivamente en Guerrero hay una mina que produce uranio. Y de esto se desplegó por parte de un video que envió un personaje que está ligado a los videoescándalos de México y que lo fueron a espiar, dicen, agentes del CISEN para presionarlo a este personaje argentino que había filmado una serie de asuntos en relación a préstamos que le había hecho al PRD. Entonces, este señor demandaba al PRD por 500 millones ahora a la secretaria de Desarrollo Social, y el personaje del CISEN fue a su casa y lo andaba espiando. Pero lo que se filtra y de lo que se deduce es que él es socio de esta mina que está en Guerrero, ¿sí? Y que produce uranio. Es una mina que está en Arcelia. Entonces, esto se viene a sumar. El uranio se viene a sumar a la explotación del oro, a la explotación de la heroína, como elementos del fondo de los sucesos violentos y de las situaciones que se están dando allá, como un trasfondo de lo que estamos viviendo, de este escenario de elecciones, donde los maestros fundamentalmente se niegan a que haya elecciones en el estado de Guerrero y proponen que se realice por la vía de usos y costumbres, de la ley de usos y costumbres. Pero esta cuestión del uranio, ligado, como comento, a la explotación de la heroína, el trasiego de la heroína a los mercados internacionales, también tiene que ver con un factor muy importante de orden internacional: la salida de la OTAN de Afganistán. Afganistán es uno de los mercados productores más importantes de heroína del mundo, y esto quiere decir que al abandonar los aliados de Estados Unidos este centro productor de heroína del mundo, bueno, pues México pasa a formar un proveedor estratégico de heroína del mundo. Es importantísimo, queridos amigos, y darnos cuenta cómo todo tiene un contexto internacional. Obviamente vamos a ir a lo local también, pero dadas las palabras y el análisis del maestro Rodolfo Sánchez Mena,
reposicionar y recordar que el 9/11 del 2001, en este ataque terrorista a las Torres Gemelas, que posteriormente a los hechos ocurridos nos hemos dado cuenta que finalmente cambiaron el contexto del orden mundial, de la libertad de expresión y un sinnúmero de circunstancias, y que recientemente se vivió y se reprueba un atentado terrorista aberrante en París. Hay quien le dice el segundo 11 de septiembre. ¿Por qué? Por los intereses que tocan, por el contexto internacional sobre lo mismo, porque es importante el que se utilice una bandera que nadie puede cuestionar, como es la libertad de expresión. Entonces, más allá de todo esto, del contexto, de las lecturas que se le puedan dar y que se le dan de diferentes, desde las diferentes vertientes de la información, y que siempre es importante y subrayar la pluralidad ante todo y el informarnos de esta manera. Bueno, pues recordemos que cuando se dijo que Al Qaeda había atentado contra las Torres Gemelas, nadie se preguntaba, más bien nadie entendía el por qué se hacía una invasión a Afganistán y por qué no, en dado caso, hacia aquellos que habían financiado o el origen de los terroristas. En aquel entonces se daba esa lectura, ahora vamos comprendiendo muchas más cosas. Y más se aclaran con esto y en este contexto doloroso en que vivimos en México. Y precisamente es que a partir de esa invasión a Afganistán se multiplicó por 100 la producción de esta droga, los plantíos de este tipo de sustancias, lo que da la sustancia que es la amapola, y entonces obviamente se abrieron rutas para la transportación de esta droga, y bueno, no se explican por qué, en vez de haber un orden y una restricción en todo este tipo de circunstancias, por qué se multiplicó la producción de droga en Afganistán. Precisamente, y lo comenta el maestro y lo subrayo solamente para que no salgamos de este contexto, entendamos que la problemática que se vive en México, y en este caso lo que comenta el maestro en Michoacán, pues tiene mucho que ver con todos estos intereses internacionales. No podemos abstraernos de ello. Más allá, una problemática real, interna en nuestro país, y de la cual vamos a seguir tocando el tema. ¿Por qué? Porque hay algo que el maestro Rodolfo Sánchez Mena le denomina una especie de subversión paraelectoral. Entonces, sobre eso y en ese contexto es en lo que regresamos con ustedes. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en el portal maravilloso de Anunciación. Estamos escuchando el análisis del maestro Rodolfo Sánchez Mena y antes que nada agradecer y decirles que tanto la muy querida Tere García Ruiz, a quien ustedes ampliamente conocen, estamos de la mano toda esta maravillosa mañana, tarde, con nuestros compañeros que hacen todo este trabajo que usted no ve, pero que es fundamental, y agradezco a Rafael Melgar, a Hilario Ramírez, a Marcos Velázquez, Eduardo y Adolfo Chiu, Eduardo Chiu, Adolfo González, Alejandro Sánchez, por todo su apoyo, a Jesús Arismendi, por supuesto. Y bueno, pues retomando el tema de lo que pudiera ser una especie de subversión paraelectoral, porque estamos viviendo en México, queridos amigos, para quienes nos escuchen más allá de las fronteras y nos vean más allá de las fronteras, que hay una especie de implosión de acontecimientos que realmente están desencadenando una circunstancia difícil en varios estados de nuestra querida y hermosa República Mexicana. El día de hoy vamos muy focalmente sobre Michoacán, como en otras ocasiones lo ha hecho el maestro Rodolfo Sánchez Mena, como también lo ha abordado nuestro amigo Andrés Ruiz Furlong, que él ha ido de a pie a las comunidades michoacanas, así como a otro tipo de movimientos sociales, que él va reportando y dándonos la voz directa de los ciudadanos que padecen este tipo de circunstancias. Pero en medio de todo esto también sabemos que hay intereses enormes, y muchas de las veces pueden ser utilizados movimientos que son realmente legítimos, o si no, tuvieran que tener mucho cuidado para que no se les utilice, así como se utilizan otros y se fabrican otros contextos y otros movimientos precisamente por quienes ganan más en todo esto. Así es que yo le pregunto nuevamente y reposicionamos la plática, pero ya básicamente en el tema preelectoral, y que aquí ya sería paraelectoral. Esta subversión, normalmente las protestas por las elecciones se han dado después de las elecciones, al menos aquí en México, y en este momento vemos una actividad importante sobre este evento, pero de una manera previa. Es lógico también que están muy cuestionadas las autoridades, los manejos, las transparencias o no transparencias de, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, yo le pregunto a usted qué papel y cómo está llevando el Instituto Nacional Electoral en este contexto sui generis difícil y que es un reto para nuestro país. Bueno, aquí hay que recordar que teníamos anteriormente un Instituto Federal Electoral que se apoyaba y que realizaba las elecciones federales. Y ahora tenemos un Instituto Nacional Electoral que organiza todas las elecciones, apoyado por organismos estatales, pero que están supeditados al Instituto Nacional Electoral. Ahora vamos a tener elecciones en 9 entidades para 9 gobernadores, más todos los gobiernos. En estas entidades, 9 entidades, va a haber elecciones para presidentes municipales, diputados locales, más las elecciones intermedias, reposición de la Cámara de Diputados. Tenemos también las elecciones en el Distrito Federal, cambio de delegados,
cambios de la Asamblea y por supuesto los diputados federales. Entonces es una organización monstruosa de capacitación electoral. Toda esta maquinaria, obviamente que ya hay un personal profesional del instituto, lo que era el Instituto Federal Electoral, y una gran experiencia. Lo que no hay experiencia es en el cambio de escenario que estamos viviendo por los mismos acontecimientos y por otras circunstancias diferentes que dan lugar precisamente a esto que comentaba, que se está adelantando. ¿Sí? Los cambios, ¿qué cambios estamos viendo en este escenario? En este escenario estamos previendo, pues primero, que no están las críticas a los partidos políticos se han trasladado a la crítica al gobierno. La crítica al gobierno federal y al gobierno capitalino, y a los gobiernos estatales y a los estatales. En el caso de Guerrero y de Michoacán, bueno, pues estamos viendo que prácticamente están desaparecidos los poderes. En el caso de Michoacán, pues hay un señor que es conocido como el virrey y que toma decisiones como ejecutivo, como legislativo, como poder judicial. Él dictamina de todo. Y en el caso de Guerrero, bueno, pues hay una situación también de abatimiento, donde fue designado gobernador una gente con vínculos con la guerrilla y que se supone que en esa calidad, de tener vínculos con los movimientos armados, iba a tener capacidad de diálogo con ellos y una capacidad de negociación, lo que no ha resultado. También tenemos por ahí, que después lo vamos a abordar, y que no debemos de dejarlo pasar y que lo dejaremos para una próxima reunión, atrás de todos los eventos, un personaje que está coordinando todas las acciones del gobierno federal para toda la región de la Cuenca del Pacífico, pero esto lo dejaremos para después, con más elementos de análisis, porque no quiere decir que el gobierno federal deje sueltas las cosas. De Chiapas a Guerrero, de Chiapas a Michoacán, hay obviamente, ¿sí?, un elemento atrás de los acontecimientos que maneja todo lo político, lo económico y las directrices que se están manejando. No quiere decir que esto esté suelto. En el caso de Guerrero, nosotros conocemos que el gobierno federal decidió echar a andar una operación de orden militar, y que lo llamó Operación Tierra Caliente. Hay 2,000 elementos militares en Tierra Caliente, que cubre parte de la superficie, no nada más del estado de Guerrero, también del estado de México y parte del estado de Michoacán. Bueno, estos son elementos que son muy importantes para considerar, pero además tenemos que identificar que la situación que se está viviendo tanto en Guerrero como en Michoacán la podemos ver con claridad porque tenemos los reflectores puestos en estos estados. En los estados en donde a veces lo apuntan las luces de los medios, como es el caso de Veracruz, como es el caso de Tamaulipas, pues luego las situaciones brincan y se dan a conocer cuál es la situación que se está viviendo ahí. Entonces, quiere decir que lo que estamos viendo en Guerrero y en Michoacán no es un problema de orden focalizado, sino es una situación generalizada con diferentes eventos y que nos hace ver un problema complejo y que tenemos que conocerlo en su complejidad, porque no es una situación solamente de México, sino de todo el país. Maestro, agradeciéndole como siempre su generosidad en el análisis, en la inteligencia y además en que nos va abriendo ventanas que aportan muchísimo para nuestro análisis plural. Usted menciona a un personaje que maneja muchos hilos en esta parte de la Cuenca del Pacífico. ¿Nos pudiera dar un adelanto, aunque después
se profundice en ello? Yo preferiría que en este momento nos centráramos en los elementos de fondo de estas particularidades, de esta complejidad que tenemos. Pero hay un personaje que realmente está al tanto, como usted nos comenta, de política, de economía y de diversos eventos de seguridad, porque hay zonas en que realmente parece que están acéfalas, ¿no? O que hay, o que está atomizado el poder y por ente, por consecuencia, pues no hay un poder real, un poder que podamos ver y que podamos sentir esta sensación de que realmente hay una coordinación, que hay alguien que está moviendo, que sabe qué está pasando y que por ende pudiesen salir las cosas mejor. No, yo estoy convencido de que, por experiencia, de que no hay evento casual y que los actores principales que hay en la región, como es los maestros, que en el caso de Oaxaca están organizados en el FULUS, en el caso de Guerrero, en el caso de Michoacán, y que son el principal componente, ellos tienen un negociador. Y ya lo hemos visto, ese negociador que también intervino en el caso del Politécnico. Pero después hablaremos de ello para que no se centre, y entonces, es decir, el problema cuando hablamos de un solo personaje, se pierden los matices de una situación tan compleja y tan rica para poder tener un escenario muy claro y prospectivo de hacia dónde se van desembocando las cosas. Porque si lo restringimos a una sola variable, entonces el análisis nos queda trunco. Yo prefiero, en este caso, no parecer omiso en su pregunta y sí dejarlo para una próxima vuelta, darle cauce con todos los elementos de fondo y sí explicar de qué se trata y por hoy enfocarnos a este escenario electoral. Mire, vamos a hablar sobre el escenario electoral, vamos a hablar sobre el papel de los partidos políticos, pero yo insisto en que si no es en este momento, al final, antes de terminar el programa, sí nos dé ese elemento, porque si no, ya nos preocupa más el no poder tener aquí presente, aunque entendamos en el contexto en el que usted nos plantea las cosas, a alguien que esté en la cuenca del Pacífico y que está operando. Entonces yo le pido de favor, ojalá se anime usted a decírnoslos después de que se vea y se camine por este su análisis. ¿Qué papel están ahorita desempeñados los partidos políticos en este contexto en donde parece que todo está suelto, que son hilos sueltos, los municipios, los estados en general, obviamente la capital y en general el contexto de estos, de donde se va a ver, en los estados donde va a haber elecciones? Bueno, aquí hay un nuevo partido que es Morena. Morena, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Morena, bueno, hay otros también, ¿no? Bueno, nadie se acuerda de ellos, pero digamos... Estoy hablando de Morena porque en el caso de Morena, como un nuevo partido que está tratando de asumir la bandera de la izquierda, y en virtud de que el partido que tiene la tercera bancada y la tercera fuerza política electoral, y que de ahí salió Morena, es obvio que quiera tomar a buena parte del PRD los elementos que requiere para convertirse en una fuerza, la tercera, la segunda, o ser un partido, es decir, ascender como un partido nacional. Quiero comentar algo, perdón, y lo comento en honor a mis queridos amigos Radio Escucha. Sí. En Voces del Periodista Radio, en alguna ocasión alguien hizo un comentario de que este partido Morena surgió del PRD. Y habló mucha gente diciendo: yo nunca he pertenecido a ningún partido hasta ahora que me he sumado a Morena. Entonces hago esta aclaración por aquellos que seguramente dirán esto que ya ha sucedido en el programa de radio. La nueva militancia
tiene otro origen, pero hay militancia real, maestro. Vamos, no quiero decir, vamos al terreno electoral en donde se enfrentan en Michoacán, en Guerrero, con sus propios candidatos. Y cómo, por ejemplo, es decir, en este escenario, uno muy concreto, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, para establecer la bancada de Morena, se tuvo que disolver al partido el partido de Dante Delgado, el partido Convergencia, el partido Fuerza Ciudadana. Sí, de 20 diputados que tenía Fuerza Ciudadana, para crear la bancada de Morena, tuvieron que pasarse 9 diputados, ¿sí?, de Fuerza Ciudadana para establecer, y prácticamente se diluyó el partido Fuerza Ciudadana. En Veracruz, el número de presidentes municipales de esta fuerza se prefirió pasarse al PRI, ¿sí?, por cuestiones de orden político local. Sí, o por estrategias también, ¿no? Así como los otros lo hayan hecho. Por también estrategias. Exacto. Sí. Aquí lo que vemos, que esta bancada como estaba, era producto de una alianza electoral. Esto es muy complejo y desde luego el análisis frío, sereno, es muy difícil cuando se trata de militancias y cuando hay pasiones y emociones de por medio, y peor cuando se trata de intereses. Lo que tratamos es de dilucidar cómo se perfilan las alianzas, cómo se perfilan los partidos, cómo se perfilan los candidatos en un escenario tan complejo como es el de Guerrero, donde el propio consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el señor Córdoba Vianello, ha venido reconociendo que se trata de un problema de gran complejidad, y en este día, ayer mismo, tuvo que enviar personal del INE para evaluar las circunstancias sobre el terreno, para medir los tiempos y precisar qué va a pasar en Guerrero con la elección, dado el escenario que enfrentan. Es decir, ¿cuál es el escenario que enfrentan? Tienen 39, 29 alcaldías tomadas, disuelto el ayuntamiento, los archivos se los llevaron a sus casas los empleados, son presidencias municipales que no están operando, ¿sí? Esto es una situación exacta como le estoy planteando. ¿Sí? Entonces, el Ríos Peter, que era el candidato, el senador Ríos Peter, que era el candidato para el PRD y que era el candidato más visible, dice que no va para la elección. Entonces, estas son situaciones que van moviendo día con día las condiciones sobre las que va a operar esta elección. Perdón, si no mal recuerdo, él dijo que no iría a la elección porque no estaba de acuerdo, que uno de los líderes del PRD le sugirieron que hablara con el ex gobernador de Guerrero. Pero también, si no mal recuerdo, amigos, maestro querido, él dijo que todavía no le hablaban de algún otro partido. Entonces, digo, ahí se abre una puerta inmensa y hay unas lecturas inmensas que se puedan dar. Y también el preguntarle a usted qué pasa y qué puede pasar, y con esa capacidad suya, que nos diga el riesgo de que no haya elecciones. ¿Qué puede pasar? Bueno, este es un objetivo muy claro. Es decir, el propósito de que no haya elecciones, ¿qué tiene que ver? ¿Hacia dónde se dirige? Es un escenario advertible y a tiempo se tiene que medir cuáles las consecuencias que esto va a generar, porque en última instancia todas estas acciones tienen como finalidad quitarle legitimidad a quien va a ser el gobernante, quitarle el piso, los símbolos del poder
de que está investido un futuro gobernante. Si no hay elecciones en un estado y se invoca en este caso a la ley de derecho, a la ley de usos y costumbres, estamos remitiéndonos entonces a aquello que hemos comentado en este espacio, a todo el proyecto que en el fondo se está moviendo en la región a generar un movimiento secesionista de desmantelamiento de la República en estos estados. ¿Por qué? Porque el proyecto étnico, o sea, de darle el poder a las etnias, por eso ellos dicen la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero, ¿sí? Y ellos se van al amparo de los derechos humanos y están recurriendo a la OEA, ¿sí? Para legitimar su posición de que ellos están por fuera de la ley nacional para hacer las elecciones estatales. Queridos amigos, es importantísimo recordar que esto mismo que comenta el maestro se ha analizado en estos micrófonos, tanto aquí en Anunciación como en ABC Radio, en el gran grupo Radio Turquesa, en las frecuencias de La Pantera. ¿Por qué? Por este interés que hay y que viene de mucho más allá de nuestras fronteras, se ha hablado de dividir a México en tres partes, digamos, ¿no? Y esto es pues obviamente por los intereses que todos nos imaginamos, conocemos, y si no pues lo dejaremos para otro programa para retomar y saber que muchas de las veces se crean las circunstancias para que esto suceda. No estoy diciendo que no haya injusticia, no estoy diciendo que no haya elementos para que la gente esté en desacuerdo con tantas cosas y que viva injusticias tremendas, pero ¿quién crea también y quién apoya el que estas circunstancias existan? Entonces, en un próximo programa se hablará de estas circunstancias. De hecho, si usted nos escucha hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, en el 760 de AM, que es Organización Editorial Mexicana, y usted puede escuchar también en las repetidoras el día de mañana en Grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera, con toda la repercusión que tiene nacional e internacional este programa, y que mucho agradecemos su atención. Bueno, ahí podremos hablar y vamos a hablar un poco y más ampliamente, por supuesto posteriormente aquí en Anunciación, sobre los acontecimientos que se vayan dando y que ahorita ya tenemos matices muy claros para poder dibujar en nuestro lienzo qué puede pasar y por qué habrá gentes que de manera legítima digan que no se vote, pero también darnos cuenta que hay quien lo haga de una forma legítima, pero qué movimientos están detrás, qué intereses pueden estar detrás. Por cierto, yo les recuerdo que el día 15 de enero, o sea, el día de mañana, es el último día para que quien quiera votar y para que quiera tener este documento importante, vayan a sacar su credencial de elector. Esto, pues independientemente de todo, maestro, ya nos vamos, ¿con qué reflexión nos deja? Se queda mucho en el tintero, pues que nos prometa venir próximamente aquí y por supuesto hoy en la tarde en Voces del Periodista Radio. ¿Qué nos deja? ¿Con qué tarea nos deja? Bueno, pues aquí el que nos tenemos que convencer de que esta parte tan compleja que estamos viviendo es producto de una serie de cambios que vive el mundo, pero que estos recursos que tienen estas regiones, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, pues tenemos que aprovecharlos los mexicanos. Por ejemplo, y quiero recordarlo particularmente aquí en el Club de Periodistas. ¿Por qué? Porque el Club de Periodistas surgió en una coyuntura tan importante de la época de López Mateos. En la época de López Mateos, el interés fue dotarle de un mayor espacio a la libertad de expresión cuando, por condiciones de la Guerra Fría, no había en México
ese espacio de libertad de expresión. Y aquí se creó ese espacio de libertad de expresión. Entonces, ¿cómo ampliar la capacidad de conocimiento y de información que requerimos para entender estos problemas tan complejos que estamos viviendo? Esa es la tarea para entender el mundo que estamos metidos en este fin de Guerra Fría, ahora que se está restableciendo Estados Unidos su relación con Cuba. Queridos amigos, buena tarea, finalmente es pluralidad desde el templo de la pluralidad, y esa es la libertad de expresión aquí en el Club de Periodistas de México, en el portal Anunciación, que dirige la muy prestigiada y querida Tere García Ruiz. Les queremos entrañablemente, un beso tronadísimo y nos vemos, escuchamos en la próxima. Gracias al maestro Rodolfo Sánchez Mena, pero y sobre todas las cosas, gracias a ustedes. Ya no le dijimos.